Bienvenidos un día más a su canal favorito, ese rincón virtual donde desmenuzamos cada fotograma, cada suspiro y cada mirada cómplice proveniente del fascinante universo de las producciones otomanas. Hoy, amigos míos, abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en las profundidades de un culebrón que ha mantenido a millones al borde del asiento, una historia de amor que germinó entre los focos y el maquillaje, y floreció en las portadas de las revistas más prestigiosas. Sí, lo han adivinado, hoy hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin y el rumor, cada vez más insistente, de su reconciliación. No vamos a quedarnos en la superficie. Hoy vamos a diseccionar cada prueba, cada indicio, cada indirecta y cada testimonio que apunta a un posible reencuentro sentimental entre estos dos titanes de la actuación turca. Pero ojo, no nos conformaremos con el chisme jugoso. También exploraremos a fondo sus trayectorias profesionales, las series que los unieron, el impacto global de su relación y el por qué siguen siendo el centro de conversaciones apasionadas en cada rincón del planeta. Pero antes de seguir profundizando en este drama romántico, un pequeño favor: si eres nuevo en el canal, te invitamos a pulsar el botón de suscripción. Activa la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí encontrarás las noticias más frescas, los análisis más perspicaces y los chismorreos más sabrosos del imperio de las series turcas. Y si ya formas parte de esta maravillosa comunidad, regálanos un like generoso y comparte este vídeo con todos tus amigos adictos a las telenovelas turcas. Que levante el telón el espectáculo. Bien, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que evocan pasión desbordante, química electrizante en la pantalla y sobre todo, una historia de amor que cautivó a legiones de fans. Su romance, como si estuviera escrito en el guión de una telenovela, nació en el plató de rodaje de la archiconocida serie Sen Kalkam, traducida en algunos países de habla hispana como Llamas a mi puerta, o ¿será que es amor? Sen Kalkam es una comedia romántica con todos los ingredientes para el éxito, una trama adictiva, personajes entrañables y una producción de primera categoría. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un sueño: convertirse en una brillante arquitecta paisajista. En su camino se cruza Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y aparentemente insensible que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero, pero con una condición: debe fingir ser su prometida durante 2 meses. Sí, lo sé, suena a cliché, pero la química innegable entre Hande y Kerem, un guión ingenioso y una producción impecable elevaron esta serie a la categoría de fenómeno global, conquistando audiencias de todas las edades y culturas. Hande Erçel, la actriz que dio vida a Eda, ya era una estrella consagrada en Turquía gracias a su participación en series populares como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Su belleza deslumbrante y su talento actoral la catapultaron a la cima de la fama, convirtiéndola en una de las actrices más cotizadas y queridas del país. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor turco-estadounidense que también había forjado una sólida trayectoria en la televisión antes de Sen Kalkam, incluyendo la serie Şeref Meselesi. Su carisma y atractivo le abrían las puertas a un futuro prometedor. La dinámica entre Eda y Serkan en la serie era simplemente mágica. Su relación, que inicialmente se basaba en un simple acuerdo comercial, evolucionó gradualmente hacia algo mucho más profundo y significativo, un lazo lleno de complicidad, humor chispeante y, por supuesto, una pasión arrolladora. Y esa misma pasión, al parecer, trascendió la pantalla, contagiando a los actores y, eventualmente, a sus vidas personales. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un romance en ciernes entre Hande y Kerem eran constantes. Ambos negaban categóricamente las especulaciones, pero las miradas furtivas, las sonrisas cómplices y las fotos que compartían en las redes sociales parecían contar una historia diferente. El público ávido de romance se aferraba a cada detalle. Finalmente, después de meses de intensas especulaciones y suspiros contenidos, Hande y Kerem confirmaron su relación en abril de 2021, durante un viaje romántico a las paradisíacas Islas Maldivas. La noticia provocó una explosión de alegría entre los fans de la serie, quienes celebraron la confirmación de su amor como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Durante varios meses, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, acaparando titulares y portadas de revistas. Se les veía radiantes, enamorados y compartiendo momentos especiales juntos. Asistían a eventos de alfombra roja, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y parecían vivir en una burbuja de felicidad. El mundo entero observaba con envidia su romance idílico. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo,
donde los cuentos de hadas a menudo se desvanecen como espejismos, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación. Las apariciones públicas juntos se hicieron cada vez menos frecuentes, los mensajes cariñosos en las redes sociales desaparecieron misteriosamente y, finalmente, en enero de 2022, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: la ruptura. La noticia de la separación fue un jarro de agua fría para los fans, que se sintieron como si hubieran perdido a sus propios príncipes y princesas. Nadie entendía qué había sucedido. Algunos especularon sobre posibles infidelidades, otros sobre diferencias irreconciliables y otros simplemente atribuyeron la ruptura al estrés implacable de la fama y la constante presión mediática. La verdad, como suele ocurrir, permaneció oculta tras las puertas cerradas. Después de la separación, tanto Hande como Kerem se sumergieron de lleno en sus carreras profesionales, buscando refugio y consuelo en el trabajo. Hande protagonizó la serie Bambaska Biri, un drama psicológico intrigante donde interpreta a una fiscal brillante pero atormentada por un trastorno de personalidad múltiple. La serie ha sido aclamada por la crítica y ha consolidado aún más a Hande como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía, demostrando su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Kerem, por su parte, protagonizó la película Eflatun, una conmovedora historia de amor donde interpreta a un hombre ciego que se enamora de una joven que le ayuda a ver el mundo de una manera completamente nueva. La película ha sido un éxito de taquilla en Turquía y ha recibido elogios unánimes por la actuación emotiva y conmovedora de Kerem, que demuestra su madurez como actor y su capacidad para transmitir emociones profundas. Y ahora, damas y caballeros, llegamos al quid de la cuestión: la posible reconciliación. Desde hace unas semanas, los rumores sobre un reencuentro sentimental entre Hande y Kerem han resurgido con fuerza, alimentando la esperanza de los fans y desatando una ola de especulaciones en las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde las pruebas explosivas entran en juego, aunque, como veremos, su poder explosivo es relativo. La primera prueba es la más obvia y a la vez la más ambigua: Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones. No hay fotos oficiales que confirmen estos encuentros, pero existen numerosos testimonios de personas que aseguran haberlos visto cenando en restaurantes exclusivos, paseando por calles escondidas e incluso asistiendo juntos a eventos privados selectos. Estas pruebas son, por supuesto, circunstanciales y podrían tener explicaciones perfectamente inocentes, pero son suficientes para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans más optimistas. La segunda prueba se encuentra en el terreno resbaladizo de las redes sociales. Tanto Hande como Kerem han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram, un gesto que en la era digital puede interpretarse como una declaración de intenciones. Además, han dado me gusta a algunas de sus publicaciones, dejando comentarios sutiles que han desatado la imaginación de sus seguidores. Para añadir más leña al fuego, han compartido fotos y vídeos en lugares que parecen ser los mismos, lo que ha llevado a algunos fans a especular que podrían estar pasando tiempo juntos, disfrutando de la compañía mutua lejos de las miradas indiscretas. La tercera prueba es la más controvertida y subjetiva: supuestos mensajes en clave que Hande y Kerem se habrían dedicado mutuamente a través de sus redes sociales. Estos mensajes, a menudo crípticos y ambiguos, son interpretados por los fans como indirectas que confirmarían su reconciliación, aunque también podrían ser simples coincidencias o interpretaciones erróneas. Por ejemplo, Hande publicó una foto con una frase sugerente que decía: "El amor siempre encuentra un camino". Kerem, por su parte, publicó una foto con una frase igualmente enigmática que decía: "Nunca es tarde para volver a empezar". ¿Casualidad? Quizás. ¿Indirectas? Posiblemente. El debate está abierto. La cuarta prueba proviene de una fuente cercana a la pareja, un paparazzi turco conocido por tener buenas fuentes en el mundo del espectáculo y por haber anticipado primicias importantes en el pasado. Este periodista aseguró en un programa de televisión de gran audiencia que Hande y Kerem están saliendo nuevamente, pero que prefieren mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática y proteger su intimidad. Según esta fuente, la reconciliación se produjo hace unos meses y la pareja está tomándose las cosas con calma, disfrutando de su reencuentro sin prisas ni expectativas desmesuradas. Pero seamos honestos y mantengamos una dosis saludable de escepticismo. Todas estas pruebas son, en última instancia, rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, y hasta que eso ocurra,
todo lo demás son conjeturas. Podría ser que simplemente sean amigos que se apoyan mutuamente, que se hayan encontrado casualmente en algunos lugares o que estén jugando al despiste con los medios para generar expectación. La verdad, como siempre, es difícil de discernir. Lo que sí es cierto es que la química entre Ande y Kerem es innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación, sea cual sea su estado actual, sigue generando pasión y curiosidad entre los fans, que se sienten atraídos por su historia de amor y por la posibilidad de un final feliz. Y es que al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas y en la posibilidad de que el amor verdadero pueda superar todos los obstáculos, incluso aquellos impuestos por la fama y el escrutinio público. Y ahora, para continuar explorando romances que nos han marcado en la pantalla turca y que nos han hecho suspirar de emoción, quiero mencionar otra serie que causó furor, aunque con un tono mucho más dramático y sombrío, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, estrenada en 2008, es un clásico de la televisión turca y una adaptación magistral de la novela homónima de Halit Ziyagil. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el prestigio de Adnan, pero no lo ama. En cambio, se enamora perdidamente de Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de Adnan. Su relación adúltera desencadena una serie de eventos trágicos que cambian la vida de todos los personajes involucrados. La serie fue protagonizada por Beren Saat como Biter Ziyagil y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul Aznedar. Ambos actores ofrecieron interpretaciones memorables que los catapultaron a la fama y los convirtieron en íconos de la televisión turca. La química entre Beren y Kıvanç era palpable y contribuyó en gran medida al éxito arrollador de la serie. La trama de Amor Prohibido es compleja y llena de intriga, con giros inesperados y revelaciones impactantes. Los personajes son contradictorios y tienen motivaciones ocultas, lo que los hace aún más fascinantes. La serie explora temas universales como el amor, el deseo, la traición, la ambición y las convenciones sociales, mostrando las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas y los secretos inconfesables. Amor Prohibido es relevante para este vídeo porque demuestra que las series turcas no solo se limitan a las comedias románticas ligeras y entretenidas. También hay dramas intensos y emocionantes que exploran las complejidades de las relaciones humanas con una profundidad psicológica sorprendente. Y aunque la serie terminó hace años, sigue siendo recordada y aclamada por su calidad excepcional y su impacto cultural duradero. De hecho, existen varias adaptaciones de esta historia en otros países, lo que demuestra su atractivo universal y su capacidad para resonar con audiencias de todo el mundo. Y hablando de dramas que nos han hecho llorar a mares, no podemos olvidar Kara Sevda, otra serie turca que conquistó corazones en todo el mundo y que se convirtió en un fenómeno global. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, narra la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven minero de origen humilde, y Nihan Sezin, una joven de familia rica y poderosa. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales abismales y por las maquinaciones de Emir Kozcuoğlu, un hombre influyente y obsesionado con Nihan, que está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerla a su lado. Kemal se ve obligado a dejar Estambul y a buscar fortuna en otro lugar, prometiendo regresar para vengarse y recuperar el amor de Nihan. Años después regresa convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengar el daño que le hicieron y a luchar por el amor de Nihan. Kara Sevda es una serie llena de pasión desbordante, intriga palpitante y drama desgarrador. La historia de amor entre Kemal y Nihan es conmovedora y el espectador se siente identificado con sus luchas y sufrimientos, vibrando con sus alegrías y llorando con sus penas. La serie también aborda temas importantes como la desigualdad social, la corrupción y la lucha por la justicia, mostrando las injusticias del mundo y la importancia de luchar por lo que uno cree. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es impecable, transmitiendo la intensidad de las emociones de sus personajes de una manera magistral. Ambos actores logran crear una química magnética en la pantalla, haciendo que el espectador crea en su amor y sufra con su separación. Kara Sevda es relevante para este vídeo porque demuestra que las series turcas pueden ser un vehículo para contar historias profundas y significativas que resuenan con el público a nivel emocional, explorando temas universales y dejando una huella duradera en el corazón de los espectadores. Además, la serie ha sido galardonada con numerosos premios internacionales, incluyendo el Premio Emmy Internacional a la Mejor Telenovela, lo que la convierte en un referente de la televisión turca a nivel mundial. Bueno amigos, hemos llegado al final de este apasionante vídeo.
Espero que hayan disfrutado de este repaso por las series turcas que nos han hecho soñar despiertos, suspirar de amor y sobre todo, creer en la magia del amor verdadero. Hemos hablado de Esenkalkapm y el romance que surgió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de los rumores persistentes de su posible reconciliación. También hemos recordado Aşk Memnu y Kara Sevda, dos dramas intensos que exploran las complejidades de las relaciones humanas con una honestidad brutal. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo, díganos cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos y qué opinan sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem. Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, regálenos un like generoso, compártanlo con sus amigos adictos a las series turcas y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama, romance y chismorreos jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el amor los acompañe.